Buenas tardes. En el nombre del Museo de Arte Popular José Hernández, de todo el equipo que estamos trabajando en esta institución, es un día de celebración, es un día que nos da mucha alegría, hoy 23 de julio, porque muchos sabrán que el 23 de julio se celebra en todo el país el Día Nacional del Payador, en homenaje al famoso contrapunto que en 1884 tuvo lugar en Montevideo, en Uruguay, entre el uruguayo Juan Nava y el argentino Gabino Ezeiza. Por supuesto, nuestro bardo resultó vencedor, se logró consagrar y en este contrapunto, en este arte de payar, pero lo más importante fue este encuentro y posicionar al arte payadoril dentro de un camino de profesionalización que creo que ha ido teniendo distintos hitos y que me parece que es muy interesante, insisto, hoy 23 de julio, hablar con un especialista en el arte repentista, en el arte de improvisar. Y se nos ocurrió con el equipo del MAP, con Juliana Lozada, con Laura Hernández, entrevistar a un maestro, a un hombre que ha trabajado, que ha publicado 4 libros sobre el tema, donde analiza a los payadores rioplatenses, en este caso. Después él va a contar sobre su libro, pero vamos a hacer una introducción general. Pero ¿quién más que él, que si bien no ha incursionado en la guitarra directamente, es una de las especialistas y las voces más autorizadas para hablar del tema? Así que Abel Zavala, a quien vamos a entrevistar, autor de Voces Perdurables, es su 4.º libro sobre el tema. Muchísimas gracias por estar en esta entrevista, muchísimas gracias por trabajar, honrar y realmente difundir la labor de los payadores como un padrino, como dicen en su contratapa de su libro, como un padrino que está auditando, controlando, pero en el buen sentido, con el amor que usted siempre da, ¿no?, a los payadores. Así que vamos a lo nuestro, don Abel. Vamos por lo más básico. Esta es una charla informal que queremos hablar. Desde el MAP, como usted sabe, hicimos siempre distintos encuentros, distintas entrevistas, distintos acercamientos a los payadores, pero vamos a hacerle una serie de preguntas generales para que el público sepa cómo define usted a un payador. Buenas tardes, verdaderamente es un gusto para mí reencontrarnos. Hace 5 años presenté allí mi libro anterior, exactamente hace 5 años hoy, así que es una satisfacción, además la conexión con usted y con el museo, que tan importante fue en la declaración allá por 1986 del Día del Payador, como usted bien lo puntualizó, por ser el 23 de julio, el día de aquel encuentro memorable. Incluso recuerdo siempre que el primer festejo fue el 23 de julio de 1987 y que allí no solamente había intervenido el Museo José Hernández, sino también el secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, que sorprendió a todos iniciando el acto protocolar, diríamos, con un discurso, pero no con la formalidad que se acostumbra, sino con guitarra en mano y en décimas. A ese director, a ese secretario de Cultura, usted lo conoce, el doctor Félix Luna. Por eso mismo a mí me emociona este contacto, porque desde niño me atrajo el payador, y voy a su pregunta, porque yo desde niño pude comprobar que le ponía palabras a la realidad que yo vivía allí en los campos de la provincia de Buenos Aires. Yo me crié en Bolívar, Campos de Bolívar, donde había sido la batalla de San Carlos, y yo sentía que ellos eran depositarios de todo un patrimonio oral que yo podía constatar, era el que yo vivía. Por lo tanto, eran quienes me llegaban más directamente, me llegaban con las palabras que no por ser comunes calaban menos hondo. Y fundamentalmente el payador es quien improvisa, quien puede volcar su mensaje en el instante al ritmo que elija,
acompañándose con guitarra. Esa es la definición básica del payador, ¿no? ¿Y cuál es el origen de la palabra payador? ¿Y por qué don Abel se lo relaciona normalmente con el campo? Sí. En cuanto al origen de la palabra payador, hay muchas versiones, incluso algunas caprichosas. Yo me he ocupado en mi primer libro sobre el tema, Al son de rústica cuerda, de enunciar varias de ellas, pero en conclusión no hay acuerdo sobre el origen exacto. Hay varias que son atendibles, otras no, pero no hay hasta ahora no hay un acuerdo sobre el tema. Es importante, sí, puntualizar que el payador ha sido siempre el representante del campo. ¿Y por qué? Porque ya desde que la oralidad dejó de ser la herramienta de comunicación, porque el pueblo, el hombre se civilizó y en las ciudades quedó almacenada cuando llegó la escritura y el libro quedó a disposición de las ciudades y el campo siguió eh, cultivando la cultura oral. Así que se estableció un deslinde ahí. Ciudad alfabetizada, campo ágrafo, campo sin letras. Por lo tanto, el payador surgió como el protagonista, el vocero de las masas campesinas. En todas las latitudes ha ocurrido lo mismo. ¿Qué condiciones tiene que tener un payador? Porque usted habla de ritmo, de herencia cultural. En su libro lo define muy bien. ¿Nos cuenta un poquito? Bueno, sí, también en esto hay hay muchas interpretaciones, muchas apreciaciones, pero fundamentalmente yo digo que improvise, que sea capaz de poner en verso, de octosilabizar o poner en otras medidas, en la medida que elija, las ideas. Fundamentalmente, improvisar en el momento sin acudir a frases hechas, por lo menos al mínimo, y poder desarrollar un pensamiento, poder expresar una idea completa y fundamentalmente ya esto entra en lo que es la condición del payador, la mística del payador, ser intérprete, ser vocero de su pueblo, de su sector social. Unos lo son del campo, otros de las ciudades, algunos interpretan la vena festiva, otros la épica, otros la festiva, otros otro tipo, la sentimental, por ejemplo, la lírica, otros la temática social, pero todos en suma, lo fundamental es que improvisen el mensaje en el momento de enunciarlo. Usted dice en su libro que el payador es un gladiador verbal que reluce talento, ingenio, bagaje intelectual y lecturas, firmeza para decidir sin vacilaciones, velocidad al elegir las palabras, temple. Todo eso en el momento, tiene que enunciar en el momento que está cantando. Menuda tarea, ¿no? Exactamente, yo creo que ese es el payador completo, ¿no? Porque yo siempre he dicho, yo no concibo una orfandad mayor que el payador y su guitarra frente a un público. Incluso hoy día que hay tantos medios que son una especie de prótesis de la memoria, como los teléfonos o tantas otras formas de ayuda que tenemos, el payador no, en el momento tiene que baldear desde lo profundo y volcar lo que lleva dentro. Y además, el temple que yo siempre he hecho mención es que debe acudir a las más íntimas reservas morales, intelectuales, porque no todas las veces las circunstancias que lo rodean son las más propicias. Debe estar en condiciones de sobrellevar las adversidades planteadas por el ocasional adversario o también por el público o por circunstancias que hacen a su propio ser, alguna dolencia, alguna molestia ocasional, algún accidente fortuito, y tiene que sobrellevar todo eso.
Usted también dice que además, y lo dicen los mismos payadores, es una situación de estrés muy grande, la situación de estar payando, improvisando, y se ha estudiado, y usted colaboró, se ha estudiado neurológicamente lo que significa payar, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco eso, porque digo, no es solo digo, todas estas aristas que tiene, ¿no? Este arte de payar. Así que cuente un poquito eso, porque me parece también muy interesante que el público lo sepa. Sí, eso ya entra en los misterios del ser humano, en los misterios de esta profesión también, sobre la que se han ocupado muchos tratadistas, y en los congresos normalmente son muchas las ciencias que trabajan mancomunadamente para ir descifrando signos que ayuden a interpretar el origen, el motivo de esta manifestación que sigue asombrando. Incluso hace un tiempo las ciencias duras también se han ocupado, y en San Sebastián un equipo neurológico se ha ocupado de trabajar con los versolares, que son los payadores de la cultura euskera, que se han prestado para que fuera estudiado el proceso mental que se produce mientras están sometidos al trance de improvisar. Yo aquí también tomé contacto con neurólogos del equipo del doctor Manes, y habíamos quedado, estamos todavía tratando de organizar estudios que también puedan probar cuáles son la situación que atraviesa ese cerebro en el momento de formar un canto, ¿no? En el momento de forjar un mensaje. No obstante, y en este último libro lo digo, Alexis Díaz Pimienta, que es un estudioso del tema, desconfía un poco de esto porque, claro, eso se está haciendo en circunstancias que no son las habituales, fuera de lo que él llama sin la adrenalina del escenario. Es decir, en situaciones que no son las habituales, no tiene las motivaciones que tiene normalmente un mensaje que es una práctica que es esencialmente interactiva. El payador se está retroalimentando con lo que está recibiendo de respuesta por parte del público. El asentimiento, la disconformidad, incluso algunas sugerencias del público, las reacciones del público son las que están retroalimentando su mensaje. Y todo eso desaparece en condiciones de laboratorio. Claro, claro, claro. Abel, el improvisador en verso, ¿no? En este caso nuestro payador, es un artista que puede cantar en varios ritmos musicales, ¿no? Cuando improvisa, pero en general nosotros, o por lo menos el payador rioplatense, canta en milonga. Y sabemos que, y eso va a ser otra pregunta que le voy a hacer, que en otras comarcas de Iberoamérica se cantan en distintos estilos, pero en general, y esto quiero que usted haga hincapié, se improvisan estrofas de 10 versos, o sea, décimas, o sea, son 10 versos octosilábicos. La milonga, digo, es funcional a este canto, a este payar, a este versear. ¿Por qué? Sí, sí, se aplica, se adecua perfectamente el ritmo de la milonga para el verso octosilábico, particularmente la décima, pero hay otras formas musicales, como el estilo, por ejemplo, que fue el que originalmente La cifra, se ¿no, usó para maestro? la cifra también. También. Primero fue la cifra Ujú. y después para la décima, la milonga, perdón, el estilo, porque llegó como triste peruano y aquí se le adecuó el estilo. Se le incorporó la décima, tanto que el estilo sigue en muchos lugares llamándosele décima, porque se identificó décima con estilo. Pero se ha perpetuado la décima, es la décima acompañada por milonga. El ritmo de milonga es el que ha prevalecido, eh, pese a que los payadores están en condiciones, yo diría, prácticamente la mayoría, en cantar por distintas formas musicales, con don Roberto Airala, con José Curbelo, en conferencias ilustradas,
con Emanuel Gaboto también, hemos, con Gerardo Lagos en un principio, hemos abordado hasta 16 formas métricas musicales y estróficas distintos. Hablo, por ejemplo, de vidalita, de cifra, de estilo, de milonga, de vals, de canción, de chamarrita, formas musicales que requieren distinta forma estrófica, versos, cuartillas, quintillas, sextillas, octavillas, décimas, todas en verso octosílabo, y también decasílabos, es decir, de 10 sílabas, dodecasílabas, de 12, el verso alejandrino de 14, que se presta para el vals y para la canción. Los payadores lo dominan, pero es que el público mismo es el que ha adoptado la milonga y se las pide. Yo digo, incluso lo he dicho en algún libro, que me siento un derrotado por la milonga y la décima, porque a mí me gustaría más variedad y sigo bregando por eso, porque el público a veces no pide porque no conoce, pero en las conferencias ilustradas siempre la impresión que prevalece cuando termina es la sorpresa. La gente dice, no sabía que había esta diversidad, que había esta variedad, esta ductilidad por parte del payador para cantar en otras medidas y en otras métricas y en otros ritmos musicales. Volvemos entonces a lo que, a la pregunta del inicio. Payar es un arte mucho más complejo, ¿no? Y mucho más rico de lo que en general el común de la gente creemos, ¿no es cierto? Además está ligado el don, la índole del improvisador al desafío. Los improvisadores, como usted mencionó, de otras latitudes, lo mismo que los rioplatenses, se están proponiendo, comenzando desde Cuba en fines del siglo pasado y principios de este siglo, se están proponiendo desafíos que son lo que, es decir, exigirse más. La décima espinela tiene un canon, tiene un esquema estrófico, pero ellos están imponiendo a sí mismos el desafío de introducirles modificaciones sin violentar el patrón estrófico. El que no sabe no se da cuenta que, por ejemplo, dentro de esa décima la están conformando con pie forzado, por ejemplo, terminar todas las décimas con el mismo, o por pies atados, es decir, con una planta original, terminar de cuatro versos, por ejemplo, terminar 4 décimas sucesivas con el correspondiente último, con el correspondiente cuyo último verso es el correspondiente a la cuartilla. El primero termina la primera décima con el primero, la segunda con el segundo y así. Ese es uno. Pero hay otras formas, como el pie forzado, introducirlo en distintos lugares. El summum es darle a un improvisador, y eso ya lo estamos haciendo en Argentina, lo están haciendo los payadores, yo se los he propuesto, que el público les proponga 4 versos distintos, esos 4 versos introducirlos en una décima y después decirla al revés. Eso ya es el summum, es lo que llaman de la décima de calcetín, porque es como dar vuelta a un calcetín. Eso ya es el sumo, pero hay otras más. Por ejemplo, el canto del decimante es darles 4, la décima tiene 4 rimas distintas, es decir, 4 sonidos distintos. Darle al improvisador los 4 sonidos, por ejemplo, an, ar, ema y ata, por ejemplo. Y él con esos 4 sonidos produce una décima. Sabemos que la décima tiene 4 juegos de versos, primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto y séptimo con el décimo, octavo con el noveno. Por lo tanto, forma una estrofa, pero sujeto a ese condicionamiento previo. Y yo le he mencionado algunos. Permanentemente se están imponiendo nuevos desafíos, nuevas formas de hacer más difícil lo que ya de por sí es difícil. Yo recuerdo que el profesor Miguel Ángel Callafa, con quien dábamos las primeras charlas,
al llegar a la 10ª Spinella decía: yo no me explico por qué los payadores han elegido la 10ª para expresarse, siendo que es un torneo de dificultades. Bueno, eso es hacerla, diríamos, como se acostumbran normalmente, pero además de eso, los improvisadores se están imponiendo desafíos más difíciles. Maravilloso lo que explicó. Pregunto, ¿por qué nosotros seguimos hablando? A ver, ¿por qué nosotros no hablamos cuando hablamos de improvisación o de cuando se está payando? No hablamos de arte repentista como se habla, o de improvisar. Digo, es un tema Sí, de que es una palabra antigua. Pregunto porque en general, y esto va acabalgado con la pregunta que le quiero hacer, en Iberoamérica en general se habla de repentistas, de cantores o artistas ¿no? que ejercen el arte de improvisar, el arte de la poesía justamente repentista, ¿no? para designar efectivamente a los cultivadores de la poesía oral improvisada. Entonces, digo, ¿cuál sería el término rioplatense? Por ahí es un tema común, diferente nuestro, ¿no? En nuestras latitudes. claro, ocurre, primero voy al repentismo. El repentismo se ha impuesto últimamente, siendo que ya a principios de siglo ya era utilizado, pero se ha impuesto a partir de la globalización que se ha operado también en el repentismo Claro. desde el año 90, 89-91. Ahí se dieron simultáneamente congresos en torno a este arte de filólogos, antropólogos, etnomusicólogos, gente, sociólogos incluso, que han empezado a trabajar de manera mancomunada, haciendo un abordaje interdisciplinario. Entonces, como en distintas culturas donde se practica el arte, y anticipo que prácticamente realmente, no prácticamente, se practica en todos los países de habla hispana y no. También en otros idiomas se practica esta modalidad de improvisar en verso o de poesía oral improvisada. Porque se habla de improvisación, hay en muchas otras artes, pero aquí se improvisa en verso. Claro. Entonces, el repentismo se ha introducido para generalizar, pero en el Río de la Plata siempre se mencionó payada, y aquí surgen algunas cuestiones de interpretación. Payar, como dice Lugones, es hallar. Por lo tanto, como dice el doctor Moya, que habla de payada individual o payada bilateral o colectiva, ¿no? Payar es improvisar, aunque sea solo, según el doctor Moya. Otros dicen que payar es ya el diálogo entre dos, y que contrapunto es cuando esa payada entre dos se torna una polémica, se torna polémica en verso. ¿Y la Por guitarra lo qué tanto, papel tiene ahí, Abel? Y con la guitarra, porque en otras localidades no necesariamente la guitarra es el factor, ¿no? No sé, nosotros tenemos sí, sí, payada en general con guitarra, que es característica que no se ve en otras comunidades latinoamericanas, ¿no? sí, acá solamente los chilenos, uruguayos, rioplatenses, por eso hablamos, Exactamente. es tan similar toda la práctica de Uruguay y Argentina, que hasta incluso se ha unificado ahora una milonga donde prevalece el toquío, como dicen los chilenos, el toque uruguayo, ¿no? Pero se ha uniformado. Hay gente como don Roberto Airala que siempre cultivó la milonga pampeana o argentina, ¿no? Pero en otras partes del mundo se acompañan con otros instrumentos, incluso con varios instrumentos, y en Chile también el payador se acompaña con la guitarra o con el guitarrón, el instrumento típico chileno de 25 cuerdas, ¿no? Incluso una melodía muy particular que tiene reminiscencia de la que usaban los trovadores provenzales allá por el 1200.
una milonga, una melodía muy sugestiva, ¿no? Pero en Argentina entonces ha quedado payada y contrapunto para cuando se establece un diálogo rimado donde hay diferencias de criterio, entonces hay una puja, una controversia, una disputa oral, el canto polémico, ¿no? Eh, Don Abel, usted en su libro, en Voces Perdurables, le dedica un interesante espacio, ¿no? A explicar, porque a mí me sorprende no solo cómo se gestó, o como, que es lo que uno más conoce, ¿no? De la payada en todo nuestro ámbito rioplatense, pero es muy interesante lo que usted cuenta de cómo se improvisa en verso en Cuba, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela. Lo cuento esto porque seguramente muchos de nosotros también se van a sorprender. En España, bueno, Sí. obviamente que su origen es de ahí, pero digo, en las islas, en Málaga, en Canarias, digo, y en el resto del mundo también. Entonces, quiere dar algunas características especiales. Bueno, obviamente en México, digo, es increíble esta necesidad, en realidad no sé si es necesidad, pero digo, esta práctica del verso improvisado que abarca desde todos los tiempos, desde el pasado, ¿no? Como usted lo dice, desde la antigüedad grecolatina hasta la actualidad, abarca todas las geografías, ¿no? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Tenemos un par de minutitos con esto y me parece que es interesante para plantear justamente por diferenciar si alguna otra cosa usted quiere marcar de diferencia con lo nuestro, ¿no? No, prácticamente me fueron sorprendiendo todas al ir escuchando, por ejemplo, el fandango alpujarreño, el Mm. seis de los puertorriqueños, el punto cubano. En su momento me sorprendieron, hoy ya me he acostumbrado, eh, pero realmente cada uno refleja las melodías típicas campesinas de su región, porque como decía hoy, quedó marginado o acantonado, quedó el canto repentista en el campo en todos los lugares. Por lo tanto, eh, lo que más me ha llamado la atención es que en algunos lugares son verdaderos instrumentos, son verdaderas orquestas las que Orquestas, acompañan. claro, eso yo le iba a decir. Claro, A mí eso también me sí, llamó sí. mucho la atención. Claro, aquí es solitario, siempre el payador solitario en enunciar y en acompañarse, Exacto. pero en otros lugares hay otras formas de acompañamiento que también obligan a llevar un ritmo. Ahora, también es cierto, en el tema de los temas, como usted dijo, en general hay un compromiso social, en general es marcar, ¿no es cierto?, y improvisar sobre situaciones de dolor, pero también hay situaciones, ¿no?, que se reflejan desde reclamos con el tema de género, ¿no? Eso vamos a hablar, seguir hablando, Sí, ¿no? también. Digo, tiene mucha actualidad y esto quiero que también después veamos esta vigencia del arte payadoril, ¿no es cierto? En la temática y lo que usted dice, en aceptar nuevos desafíos y en lo que significa el payar como espectáculo, también el espacio que tienen que tener los payadores, pero también ese espacio que tenemos que darle a este arte como si fuera el tango o, digamos, y la profesionalización que implica, ¿no? El arte Sí, de payar. claro, y en eso fue responsable Gavino. Acá me gustaría completar un poquito Exactamente, sí, sí. por qué se ha diseminado en toda América. Vamos, Porque vamos, vino de siga. España. En España confluyeron muchas culturas y en todas se practicaba, desde Provenza, desde los árabes, todas las culturas que confluyeron en España, allí se estableció una práctica del verso improvisado que ya venía desde las cortes medievales y que quienes vinieron aquí a América lo trajeron. No solamente los religiosos y los administrativos por escrito, sino el pueblo común que lo había recibido a través del teatro y a través de los cuadros dramáticos con los que se evangelizaba incluso, porque ante la falta de libros se hacía oralmente y se hacía a través de cuadros teatrales. Bueno, allí habían asimilado esas prácticas, incluso los cantos del trabajo, que siguen vigentes en España. Yo he podido verlo todavía, la picailla todavía existe entre las mujeres que clasifican olivo, aceituna,
o que pelan avellanas, los cantos al trabajo. Eso vino aquí a América y ya formas como la picadilla también vino esa práctica usual que ellos llamaban de darse grita o de echarse pulias, es decir, de provocarse a través de coplas. A eso lo trajeron y eso se implantó en América, en toda América, y las formas métricas y estrofas vinieron a través del romancero, del cancionero, del adivinancero, incluso de libros sagrados que se habían puesto en verso. Así que de allí viene la adopción por medio de los primitivos criollos y después de los nativos de la práctica del verso improvisado. En cuanto a lo que usted me decía de darle importancia, de darle valorar la profesionalización, eso, el responsable de todo eso es Gabino Ezeiza, justamente, que transformó algo que era una práctica dilectante de las pulperías, de los vivaques, de los ejércitos, de las reuniones, de los fogones de las carretas, de las tabladas, de las estancias, lo transformó en un arte y lo llevó al teatro. Por lo tanto... Cuente un poquitito más de don Gabino Ezeiza para el público. Yo, si quiere, la puedo aportar como historiadora que era, que don Gabino nació en 1858. Y en esto quiero pasar un avisito, que si el público quiere entrar, nosotros desde el Museo de Arte Popular José Hernández, en biblioteca, se hizo todo un trabajo sobre el arte criollo de opinar cantando, que hay hablando de Gabino, que está Cilia Moreno Chá, y participa también Graciela Sáiz, hablando sobre exactamente lo que usted va a contar, pero eso sí es un trabajo, ¿no?, que nosotros publicamos, pero sobre quién fue Gabino Ezeiza, qué fue lo que introdujo y realmente el cambio, como usted dice, en jerarquizar el arte payadoril o el arte de la payada. Así que siga, 1858, ¿no? 1914. Pero lo quiero escuchar a usted, maestro. Sí, primero, antes que se me pase, ya que estamos en el día y que usted menciona estos aportes, yo hace poco publiqué un trabajo basado exclusivamente en Víctor Di Santo, que fue el hombre que hurgó, que investigó, que exhumó archivos, en hemerotecas, archivó datos, y es lamentable que se transmitan muchos datos que no son verídicos, que no son reales. Entonces yo puntualicé para el 19 de febrero, del día de nacimiento, puntualicé muchos errores históricos que se vienen repitiendo. Y hoy publico el Gabino místico. Allí sí, ya no importa cuando es el teatro, es la música, la novela, lo que fuere, cualquier arte que lo tome a Gabino, que pueda alterar datos de si Pancho Luna existió o no existió, si la payada fue de tal duración, ya no importa tanto, porque el Gabino místico se va a nutrir justamente de lo que vaya quedando en el pueblo. Ahora, del Gabino histórico es mucho lo que debemos reconocer en cuanto a que fue el hombre que introdujo, al profesionalizarlo, adquirió una exigencia, llegar a públicos más exigentes también y por lo tanto perfeccionar lo que había sido, que lo dice muy bien Sarmiento, el canto del payador es rústico, es mal medido, ¿no? Dice él, incluso monocorde, puede ser monótono, dice, me acuerdo que dice monótono, y que por ahí cae incluso en lo ripioso. Bueno, ese canto debió mejorarse para llevarlo al espectáculo y también presentarlo ante públicos más exigentes, ¿no? También eso comportó nuevas melodías, nuevas medidas estróficas. Es mucho lo que se le debe a Gabino, el aporte de Gabino, también jerarquizarlo en cuanto a actuar en teatros, en el vestuario, en la presentación como un artista.
Y la acudir a la aceptación, prensa. claro, eso, y la aceptación de su arte en todo tipo de público, en todo tipo de clase social también, que eso fue muy interesante en el caso de Gavino, ¿no? Que de respetar en un teatro esta improvisación, digamos, que se hacía. Y en eso, como usted dice, Gavino, nuestro payador Moreno, que también no fue, ¿no?, menor, Claro, realmente dio, y en el caso de don Gavino, también llevar su voz como un militante, como hubo también payadores anarquistas, ¿no?, payadores socialistas. Él en el 80, a partir del 90, él se involucra en la causa radical y con Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? Entonces digo, él representa todo lo que usted dice, ¿no? claro, es más, el día que falleció, él falleció justamente el 12 de octubre de 1916, y es famosa la frase de don Hipólito Yrigoyen. No, por supuesto, falleció antes, ese mismo día, y cuando se enteró don Hipólito Yrigoyen dijo: pobre negro, él sirvió, porque lo había acompañado en, la, en presentaciones, en la campaña lo había La campaña. acompañado. Es decir, Exactamente. fue Así un que payador no, cívico. es interesante lo que usted cuenta, Abel, sobre la figura de, porque me parece que tiene que también rescatar estos maestros payadores, ahora, después vamos a seguir hablando con otra camada de payadores, pero digo, hay estos hombres que hicieron mucho desde lo profesional, como también hay otras aristas que puede ser investigar, y como puede ser llevar día a día el arte de la payada en otros, a la radio, como hizo él, a grabar, ¿no?, a enseñar. Me parece que esto también es bueno para que se sepa, para trabajar mucho, para leer, para que sepan las nuevas generaciones de payadores, ¿no? Todo este camino de estos maestros que sembraron, ¿no?, como usted dice, y dejaron camino para que el arte continúe hoy y tenga vigencia, ¿no es cierto? Sí, yo creo que dentro del arte payadoril hay un lineamiento ético, moral, que ha sido forjado por los antecesores, por los que anduvieron antes, como dice José Curbelo, y que los que lo reciben lo deben honrar, es una herencia que deben honrar y acrecentar sin violentar, como en el caso de la décima, sin violentar el lineamiento fundamental del arte del payador. Es decir, cada uno debe hacer su aporte, como lo han venido haciendo todos los payadores. Algunos han introducido nuevas melodías, han introducido alguna faceta nueva, que incluso Exacto. es reconocida y después ha sido practicada por acólitos, ¿no?, que han sido los que han perpetuado aquellos logros de aquellas creaciones de payadores, por ejemplo, formas de milonga distintas o melodías, como Juan Pedro López, por ejemplo, todavía se recuerdan, y que son practicadas por los actuales. Así que es importante ser fiel a la tradición, pero tampoco ser Esclavos, sumiso, claro. esclavo, ser un esclavo sumiso de repetir lo mismo, sino animarse a crear, pero sin violentar el eje, ¿no? Abel, le hago una propuesta. Acá estamos hablando de estos maestros payadores, pero también para que el público sepa, también hubo muchas mujeres y hay muchas mujeres payadoras. Entonces, yo le voy a decir algunos nombres y usted dice 2 o 3 líneas de cada uno, porque digo, así como Gabino Seiza, vamos a seguir, hay un montón de maestros y un montón realmente de voces que colaboraron con esto. Entonces, vamos a empezar con las mujeres, que siempre las mujeres payadoras, yo le voy a decir algunos nombres y usted me va a decir algunas líneas, y si quiere sumar alguna más me avisa. Pero empecemos, por ejemplo, Susana Repeto. Ella es hija de un payador y madre de un payador, como Manuel Gaboto, ni más ni menos. ¿Qué diría de Susana Repeto? Bueno, Susana Repeto fue compañera de quién, de Susana Velázquez, fue compañera. Susana Velázquez era mayor, desde muy niña se inició en el canto, porque allí visitaban a su padre muchos payadores uruguayos, e improvisaba de niña con muchos de ellos. Así que desde muy niña practicó el canto. Lo que ocurre es que después estudió de maestra y no lo siguió practicando por años hasta que crió los hijos y se jubiló prácticamente de maestra, y recién ahí lo asumió. Así que
Hoy día sí, hoy día está actuando y plenamente desarrollando ese arte del payador, ¿no? Liliana Salvat, Entre Ríos, ¿qué diría Sí. de nuestra payadora? Liliana Salvat se inició muy joven, eh, se inició muy joven y desde niña, como dicen los gauchos, ¿no? La espina que va a pinchar desde chica tiene punta. Desde muy jovencita ya, cuando asomó en el arte payadoril, ya era notable y sigue siéndolo, ha seguido creciendo, por lo tanto es una representante de primerísima línea, ¿no? Marta Swint, esposa, compañera de José Curbelo, Sí. ¿qué diría? Bueno, Marta Swin la conozco desde los 10 años, desde que actuaba en Amanecer Argentino, por lo tanto asistí a su crecimiento, incluso ya en ese tiempo, a los 12 años, 11 años, 12 ya improvisaba, lo hacía de entre casa, pero ya con una notable precisión y un rápido crecimiento, ¿no? En lo artístico, en mejorar las condiciones para improvisar, ¿no? En cuanto a vocabulario, es decir, con un afán de perfeccionamiento permanente. Por lo tanto, no es raro que a los 14 años ya improvisara con Álvaro Casquero, ya a los 13 años ya prácticamente era profesional, ¿no? Ahora a los maestros payadores o a los, a ver, Víctor Di Santo. Víctor Di Santo yo lo tengo como ejemplo, lo conocí también allá por 1970, cuando iba a Amanecer Argentino, congeniamos siempre, e incluso después fuimos jurados a veces de algunos certámenes, y compartí mucho su casa, siempre generoso, incluso sobre mujeres. Él me pasó datos sobre payadoras, datos que él había, yo lo consigno en uno de mis libros, en Al son de rústica cuerda, consigno los datos que él me facilitó antes de publicarlos él, sobre las payadoras que precedieron a las actuales que estábamos mencionando. Por ejemplo, Aida Reina, por ejemplo, Sara Sumisa, Delia Pacheco, María Aldana, mujeres que payaron allá a principios de siglo y que Víctor Di Santo fue un estudioso, fue un investigador que no vaciló, no dudó en esfuerzos. Pasó días encerrados en hemerotecas, en ambientes hostiles, enfermizos incluso, en lugares donde no existían, en algunos lugares no tenía la posibilidad de fotocopiar o no le permitían. En esos lugares llevaba un pequeño grabador y grababa el dato. Fue muy meticuloso en consignar los datos y las fuentes, y de eso yo reconozco que aprendí. Para mí él hizo una escuela en esto. Además Di Yo por Santos lo menos, perdón, sí, trato de seguirlo. claro, ¿no? Y además Di Santos de los pocos que combina ser payador e investigador, ¿no es cierto? Cosa que se ve poco. Reunió la doble faceta que es muy rara, se da actualmente en Paulo de Freitas Mendoza, el brasileño, también otro hombre que investiga y que cultiva el arte improvisado. Pero Víctor Di Santo lo hizo incluso con medios muy precarios, eso lo decía él mismo, no tenía ningún aval, lo hacía perdiendo de trabajar él, días y días, viajando, todo, como decía don Arsenio Aguirre, auspiciado por su entusiasmo. Y podemos agregar también que Víctor Di Santo fue junto con José Curbelo quienes impulsaron, y me acuerdo, llevaron la propuesta que el 23 de julio sea el Día del Payador, y fue cuando, justamente como dijo usted antes, al inicio de esta charla, cuando entusiasmaron a mi padre, que era que era en ese momento secretario de Cultura en tiempos de Alfonsín,
para que se declarara esa fecha como fecha clave, y desde el 86, y mi padre era un gran admirador de lo que era de los payadores, así que Sí, lo que usted dijo fue cierto, pero sí, desde el es más, 86, me acuerdo haberlo visto a Di Santo con Curvelo, esto, a ver si se hacía, y la emoción que justamente creo que fue otro escalón, ¿no? En el 86, así como hicimos 1889, el contrapunto de Gavino y de Navas, esto fue, ¿no?, otro paso en posicionar, ¿no?, el exactamente, Día del Payador, ¿no? sí, fue consagratorio, pienso, para el arte del payador, allá por 1986, cuando en la comuna de Capital consiguen que se declare Día del Payador, y se festejó, como decía, el 23 de julio de 1987. Acompañó José Curvelo desde el principio, don Roberto Airala y Aldo Crubelier. Fueron los cuatro payadores que anduvieron trabajando en esto, donde inmediatamente el Museo José Hernández y el doctor Félix Luna apoyaron y fueron fundamentales en que se concretara esto, que después, en 1991, fue declarado Día a nivel provincial. provincial Ujú. y en 1992 a nivel nacional. Y después otro jalón fue en el 2015 cuando se declara la payada, ¿no?, como patrimonio inmaterial y cultural, que eso vamos a seguir hablando después, del Claro, Mercosur, que me parece que ya es otro jalón que no tenemos que omitir. Pero hago un comentario que esto personal, y perdón esta disgregación, pero siempre para la familia Luna fue el día que mi padre apareció en el Teatro Presidente Alvear, y se acuerda que eso se lo comenté el día que hicimos el encuentro en el museo, cuando apareció en el escenario y pidió una guitarra y se puso a cantar. Toda la familia Luna nos paralizamos porque éramos mucho más jóvenes. Yo en esa época nunca claro. pensé que iba a ser funcionaria del museo donde papá adoraba, porque adoraba todo lo que eran las tradiciones y las artesanías. Y temblamos porque dijimos, entre tantos especialistas, este hombre es un caradura, y fue realmente, ¿no? Él lo sintió como una sensación de respeto, y lo que usted dice, este clima era como si mágico, fue un clima, había gente en la calle, en la esquina, a la vuelta, fue un éxito que todos se sorprendieron, y me parece que bueno, que eso personalmente fue una de Sí, las, sí, me acuerdo, fue de los momentos que todos los Luna temblamos, y mi padre nunca lo habíamos visto nervioso, y estaba nervioso, había preparado claro. su charla payando. Pero bueno, Sí, sí. hablamos de Víctor Di Santo, sí, perdón. Perdón, acoto, ya que es una charla, son 6 décimas que yo las consigné en mi libro, en el libro de la décima. Yo en este libro consigno las 6 décimas que ese día cantó el doctor Félix Luna. Incluso le digo más, yo en un momento tuve un micro por Canal Rural satelital y lo entrevisté al doctor Luna, sabiendo de su amor, que él decía que él se sentía un payador frustrado. Lo entrevisté y le recordé esto, incluso él no las tenía y me pidió la grabación para una grabación familiar que él quería hacer, y se las mandé, se las llevé. Así que Me acuerdo en eso perfecto de eso. también nos liga. Nos liga con mucho cariño. Sí. Bueno, entonces, Víctor Di Santo, hablamos de Roberto Airala. ¿Qué más quiere decir de don Roberto Airala? De San Pedro, payador de San Pedro. Sí, don Roberto Airala yo lo conocí cuando vine a Santa Lucía. Yo estoy en Santa Lucía, partido de San Pedro, a 40 kilómetros de San Pedro. Lo conocí en entonces. Lo había escuchado, pero no lo conocía. Fuimos grandes amigos por mucho tiempo, un hombre muy respetuoso, muy humilde, muy sencillo, y que donde fue, donde se abrieron puertas para él, no se cerraron, porque fue un hombre muy correcto, muy cumplidor, y que donde fue llevó el canto auténtico de su lugar, como él dice, de su gente. Él decía de su gente, de sus paisanos. Él no se metió en cosas intrincadas y difíciles. Él cantó lo suyo, que era lo más importante, ¿no? Lo que dijo Toltec: cantan tu aldea y serás universal. Bueno, así fue que él, donde fue en el mundo, hizo conocer su región, su país. Yo siempre digo, es como nosotros, que si escuchamos a los mexicanos, a los puertorriqueños, no nos interesa qué bien cantan el reggaetón o qué bien cantan, imitan a Michael Jackson, sino qué bien
interpretan su cultura. Nosotros queremos conocer su cultura a través del cantante. Y fue lo que hizo don Roberto Airala. En cuanto a música, como le dije hoy, fue muy estricto en cultivar la milonga de esta región. Las músicas, era un gran ejecutante, profesor de guitarra, por lo tanto podía hacerlo con solvencia, cantaba muy bien, había sido cantor de orquesta, de tango, por lo tanto, donde fue, prestigió el arte del payador rioplatense. Carlos Molina, el payador Perdón. Carlos Molina, ¿quiere hablar algo de Carlos Molina, de Pellegrino Torres? Estos Sí. todavía, digo, después ahora vamos a pasar a las más jóvenes, pero aunque sea para dar un panorama. Bueno, don Carlos Molina yo lo escuchaba en 1956, cuando yo tenía 9 años, 1956, y no sé si 55, 56 seguro. Yo lo escuchaba por Radio Rural, así que pienso que también influyó muchísimo en que a mí me gustara así el arte del payador, porque yo digo siempre, tuve suerte, empecé escuchando los mejores, caso don Carlos Molina, un hombre con ideas, un hombre que enfocaba una temática social y que cantaba, como yo digo, la realidad rural. Mi padre trabajaba en el campo, yo vivía en el campo, y él cantaba y le ponía palabras a esa realidad. Eso también influyó en mí el conocer a los payadores, porque en aquel momento eran algo mágico, que llegaban por la radio y yo vivía en condiciones muy lejanas a poder un día acercarme a donde los payadores actuaban. Por lo tanto, siempre mantuve ese afán, ese anhelo, y recién a los 20 años pude acercarme a conocer los payadores. Y me interesó conocerlos en la casa, conocer al ser humano, porque me intrigaba saber si esa gente era coherente con lo que proclamaba. Por eso me interesó mucho ir y conocerlos, tratarlos en la casa, en la familia, en la sociedad en la que convivían, con la gente, con sus vecinos, ¿no? Bueno, así que Carlos Molina es conceptuado el más grande de todos los tiempos. En esto hay, usted en este mismo libro va a encontrar, en el último libro mío va a encontrar en entrevistas a payadores uruguayos, donde unos opinan que fue el mejor uno, otros opinan que fue mejor otro. Por lo tanto, esto está sujeto también a la interpretación, a la valoración que cada uno tiene del canto. Claro. Bueno, yo seguiría, pero nos van a, tengo miedo que se nos cierre, pero bueno, homenaje también a Pellegrino Torres, a Aldo Crubelier, a tantos que hicieron, a José Curbelo, que nosotros, aunque sea uruguayo, esta dupla que, digamos, con Airala, digo que este canto que nos une, ¿no? Como Gardel, Río de la Plata, claro. que no hay frontera, que la música no, y en esto no hay fronteras, pero si quiere hagamos un pasito más. Estos maestros también fueron e influyeron en muchos, realmente en que se siga payando, el arte siga vigente con mayor trayectoria, se siga educando y se siga formando y enseñando en el arte improvisar. Y acá creo que tienen un papel muy importante, no quiero ser, hay muchos, pero yo creo que tanto Manuel Gaboto como David Tocar, como Luis Genaro, como Carlos Marchesini, realmente como Cristian Méndez en Balcarce, realmente dieron ¿no? Otro jalón también en posicionar al arte repentista. ¿Qué opina usted? ¿Quiere hablar de alguno en particular? ¿Quiere decirme algo general? Bueno, mire, de hablar habría que hablar de muchos, porque, por ejemplo, a don Pellegrino Torres yo lo escuchaba por la tarde. A Molina era a la 1 de la tarde, y don Pellegrino Torres a las 5, a las 6 de la tarde, no recuerdo. Y era un enfoque distinto del arte del payador, más lírico, cantaba mucho al hogar, mucho a la familia, pero también era, por ejemplo, yo recuerdo contra la guerra de Hiroshima, contra la bomba de Hiroshima, me acuerdo que cuando tenía que opinar, opinaba, pero eran distintas escuelas, y eso es lo lindo, crearon distintas escuelas, y eso es lo que hace que hoy se diversifique. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan cuál es el mejor,
es que yo pienso que es un abanico. Es un abanico donde cabe el payador, el payador eh, campero, como don Héctor Umpierre, con mucho conocimiento del campo, el payador humanista, como Juan Pedro Carrizo, el payador social, como Álvaro Casquero o como don Carlos Molina, el payador lírico, como fue Juan Pedro López, eh, o Raúl Montañés en Uruguay, el payador épico como fue Roberto Airala de cantar la patria a los próceres. Es decir, la imagen completa la hace la suma de todas esas modalidades. Y de los jóvenes de la camada que le mencioné recién, de estos jóvenes Sí, o más de mediana edad, también, digamos, son los continuadores, no sé yo, David Tocar que estuvo en el museo, Manuel Gaboto, digo, de todos ellos que enseñan realmente, y estaba leyendo el otro día un trabajo de Cecilia Pizarello sobre cómo estuvieron bueno, se redujeron por temas de COVID el tema de las apariciones públicas, pero hay payadores en casi todas las provincias argentinas, dice Cecilia Pizarello en un trabajo que ella publica en la revista Antropología. Hay encuentros de payadores y certámenes de payadores continuamente. En 2017 está el de los payadores de Santos Vega en San Clemente del Tuyú, los encuentros internacionales de payadores en Tres Arroyos, los encuentros de payadores en Neuquén, lo que revela que la docencia, ¿no es cierto? Yo creo que esto, la difusión en la radio, en los festivales, en las jineteadas, en la televisión y ahora en las redes sociales, como Marta Swint, que tiene un espacio, ¿no?, de payadoras en Facebook, me parece que le ha dado le sigue dando en realidad una vigencia que, ¿no?, notable. Pero bueno, para cerrar, porque si no seguiríamos, y esto no quiere decir, esto es un inicio y quiero que sea como un puntapié para que después la gente se siga entusiasmando. Para cerrar esta entrevista, don Abel, el rap y el hip hop son variantes de la poesía repentista. ¿Qué opina usted? Porque también yo se creo que son, improvisa, son urbanos, pero también se sí, improvisa, sí, ¿no? son formas que siempre han existido en todos los continentes, han existido formas de improvisación y el rap es una, pero no tiene vínculos con el repentismo que se cultiva en Argentina o en otras partes del mundo. Sí, hoy día se están encontrando en espectáculos en común. Yo el primer contacto que tuve con raperos fue en Vícar de Almería en el 2007. Fue un rapero de Córdoba, perdón, de Granada, y después los he visto en otras partes del mundo y en Argentina también. Incluso he compartido algún encuentro en Morón, donde payadores como Emanuel Gaboto, David Tocar, Luis Genaro, que están muy cerca de los raperos, eh, compartiendo espectáculos, vivencias, conocimientos, han participado. Son formas distintas, tienen otra retórica, hay una retórica muy distinta en la conformación del verso, así que por lo tanto no se presta para que haya intercambio de elementos, sí poder entre sí compartir, incluso improvisar cada uno en su estilo, pero no como se da en otros lugares donde se pueden intercambiar elementos, ¿no? Me había quedado también, ya que hablé de los jóvenes, usted me preguntaba de los actuales, por supuesto, Marta Swing, José Curbelo, indudablemente en la cabeza, ¿no?, de los improvisadores actuales del Río de la Plata, pero hay muchos otros jóvenes y como usted decía, se está esparciendo la práctica del cultivo de improvisadores todo Argentina, incluso mujeres, porque además de las que usted mencionó, están Araceli Argüello, Nair Mercado, bueno, hay otras más que no recuerdo ahora, pero que están también incursionando y payadores en distintas regiones del país. Exacto. Abel, la última pregunta y vamos a cerrar esto.
¿Usted nunca tocó la guitarra y nunca improvisó? Ya que le dedicó 4 libros, más de 50 años trabajando en el tema de descifrar el arte de la improvisación. ¿Agarró la guitarra Sí, alguna vez? sí, sí, lo he hecho de entre casa, sí, con los payadores, con tantos payadores en casa, por supuesto, sí, pero solamente de entre casa. Ah, muy bien. O sea que le habrá payado y habrá agradecido entre casa a su señora, a su familia, ¿no? Que tanto apoyan toda esta gestión, ¿no? De tantas horas de trabajo en pos de que, digamos, que se rescate, ¿no? El arte de los payadores, un arte que está tan vinculado con nuestras tradiciones, pero también con nuestro futuro, como intentamos mostrar ahora a a toda la audiencia. Y quiero agradecerle, don Abel, la publicación de Voces Perdurables, que realmente es una joya ese libro y lo recomendamos. Quiero invitar al resto del público y de la audiencia que entre a la página del museo, a Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, Museo José Hernández, en el área de investigación biblioteca, pero sino que nos dejen sus consultas. Y bueno, ya volveremos a juntarnos. No creo que yo me anime como mi padre a hacer una payada, pero sí, ni a payar, ni a recitar, ni mucho menos, pero sí ofrecemos nuestro espacio del Museo de Arte Popular, nuestro jardín, para seguir trabajando en este arte que tanto orgullo nos da a los argentinos, ¿no es cierto? No sé si quiere cerrar con algo más. Le agradezco infinitamente, don Abel, su tiempo. ¿Quiere Bueno, decir algo más para cerrar? Sí. dos o tres, diríamos, fe de ratas, ¿no? Yo creo que dije Gabino místico, el Gabino mítico, el trabajo que Mítico. sale, claro, al convertirse en mito ya no importan tanto los deslindes históricos, ¿no? Después creo que también omitía a Nieves Navarrete entre las payadoras y alguna otra, por supuesto, y que entre los payadores actuales, usted decía de la proliferación de payadores actuales, mucho influye también el trabajo de Manuel Gaboto, que ya lleva más de 10 años con los talleres de payadores, donde también colaboran otros payadores como David Tocardo y Genaro, Marta Swin y José Curbelo, que también están siempre apoyando y visitando esos talleres, eh, Susana, Susana Repeto, que también trabaja en ellos. Es decir, el colectivo, como se dice ahora, el colectivo payadoril, es responsable. Los actuales que están en vigencia son los responsables de que venga una camada de nuevos payadores que después el tiempo dirá si además de los elementos técnicos, todos los requisitos que se requieren para improvisar, también tienen el temple que les permita salir al camino y sobrellevar todas las adversidades, las dificultades que impone el ejercicio de este canto. Que así sea y que el torneo de dificultades, como usted dijo, Mm. estas nuevas generaciones lo sepan afrontar con temple, con profesionalismo, ¿no? Y justamente capacitándonos. Y creo que esta idea, estas charlas que vamos a seguir, es un poco justamente para contribuir en este posicionamiento, ¿no? De todos los que están trabajando desde, como usted dice, despayando hasta la investigación o hasta en la educación. Así que muchísimas gracias. Este 23 de julio queremos agradecer a todos los payadores y esta charla es un homenaje a todos ustedes por realmente hacernos disfrutar de un arte tan antiguo y tan maravilloso. Muchísimas gracias, don Abel Zavala, por esta entrevista que hemos aprendido un montón. No, muchas gracias Que Dios lo porque, cuide. repito, el beneplácito para mí de tomar contacto con usted, con el museo, y agradezco como siempre cualquier plataforma que se presente para hablar, para poner en el tapete el arte del payador, máxime con una plataforma como esta. Muchas gracias.